Dios le bendiga, familia. Te invitamos a que te suscribas, activa la campanita, dale like, comenta y comparte. Gracias por el apoyo que nos han brindado en esta comunidad y esperemos que esta entrevista sea de bendición. Familia, el día de hoy le traemos una entrevista totalmente especial, la cual estamos agradecidos de Dios por esta oportunidad que nos ha brindado de poder compartir con el pastor Pedro Carrillo. Dios le bendiga, pastor. ¿Qué tal, Argeni? Bendiciones. Amén, amén. Gracias por la oportunidad, de verdad. Como le comentaba detrás de cámara, estuve investigando sobre usted y en lo que leí pude darme cuenta del nivel que Dios lo ha llevado, que ha sido de bendición para muchas personas en este mundo. Una de las cosas que me impactó es que usted es el pastor del Ministerio Internacional Formando 1 Millón de Guerreros. También leí que es escritor de varios libros de guerra, de liberación espiritual y también conferencista. Luego de haber investigado todo eso, mi pregunta sería la siguiente: ¿cómo el pastor da inicio a este ministerio? Bueno, este ministerio de guerra espiritual nace hace aproximadamente unos 11 años. Nosotros fuimos capacitados por Dios en liberación. Comencé en esto, la liberación, hace muchos años, pero el ministerio como tal, a nivel mundial, donde Dios me habló para que me dedicara a esto como propósito de vida, fue hace 11 años. Comenzamos a grabar oraciones de liberación como el Señor nos fue enseñando. Él nos enseñó a hacerlas y comenzamos a hacerlas. Comencé con una que fue la primerita, que fue, yo la denominé la 033. La 033. Fue la primera que yo grabé. Sí. Esa grabación, esa oración tiene como 3 millones de visualizaciones y quizás más, quizás ahora ya tendrá más, pero fue la primera que comenzamos y fue un gran éxito, fue de mucha bendición a muchas vidas y eso nos sirvió como termómetro. Amén. Para nosotros saber qué tanta necesidad había en el mundo. Y ahí iniciamos con un celular bastante precario. Solamente comenzamos con podcast, puro audios. Sí. Y ahora pues ya gracias a Dios tenemos un canal ya profesional, pero sí, antes fue algo fue el inicio, precario. Sí, los inicios siempre son duros, son difíciles los inicios siempre. Cada vez que uno ve emprender un proyecto, siempre son difíciles. Y luego las personas muchas veces dicen, wow, pero el pastor está bien, su canal tiene casi 500,000 de suscriptores, según lo que yo vi. Sí. Y tal vez muchas personas dirán, pero el pastor está bien y no saben lo que hay detrás del telón, como yo digo, por lo que tuvo que pasar, que inició con un celular grabando audios. Sí, eso fueron muchas cosas difíciles al inicio. Como te digo, no teníamos ni siquiera un celular de buena gama o algo, no. Era una cosa muy sencilla y que el sonido no era muy bueno. No era muy bueno. No era muy bueno. Sin embargo, en obediencia lo hicimos. Otra de las cosas que tuvimos al comienzo fue mucha oposición de pastores que no estaban de acuerdo con la guerra espiritual, nos criticaban. Decían que estábamos errados con lo que estábamos haciendo, pero nosotros estábamos convencidos y tranquilos porque no era algo que había nacido de nosotros, sino que fue una orden de parte del mismo Dios, porque Él sí sabía la necesidad que había a nivel mundial. Y hoy nos damos cuenta que eso fue de Dios y era de Dios. Amén. Por la aceptación, por la forma como estos videos ha impactado y se ha filtrado en países, ciudades, pueblos, caseríos de todo el mundo, que eso es lo que nos tiene a nosotros a yo cuando viajamos quedamos atónitos de ver hasta dónde llegan estos videos
a hacer liberaciones. Amén. Yo vi algunos comentarios en uno de sus videos donde personas dicen que ellos reciben la liberación a través de la oración que usted hace ahí delante de cámara. También vi que usted en los servicios ora por sanidades y que personas a través de ver ese video sienten el toque de parte de Dios. Vi testimonios de personas que comentan en los videos. Sí, como te dije, Argenis, como te dije, la forma como nosotros hacemos las oraciones fueron explicadas y enseñadas por el mismo Dios, en donde Él nos dijo la manera como teníamos que ministrar para que el video mantuviese la unción a pesar del tiempo. Y como te dije, que hay una oración que tiene 11 años y siguen siendo libres. Sí. La persona siente la presencia de Dios, las personas son ministradas, los demonios salen, las personas chillan, vomitan y salen las brujerías, porque eso fue algo que fue enseñado directamente por Él para que lo hiciéramos con las técnicas que Él nos enseñó. Entonces eso es lo que a veces la gente no lo entiende. Sí. Wow. Tengo una pregunta aquí. Antes de trabajar en este ministerio, ¿quién era el pastor Pedro Carrillo? Antes de iniciar el ministerio. Vamos a escuchar un poco de historia. Bueno, Pedro Carrillo era un trabajador normal. Yo me gustaban mucho las ventas, trabajaba en ventas y trabajaba con una empresa, viajaba mucho vendiendo productos, pero dentro del equipo había un cristiano que me predicó y me gustó lo que él me decía y eso hizo que yo buscara de Dios y entré a los caminos del Señor, no por ninguna clase de testimonio ni porque maté a 30 y no, sino simplemente una persona me habló de una manera sencilla como compañero de trabajo. Sí. Y conocí del Señor y ahí comencé pues a buscar de Dios, pero antes de esto pues era una persona común y corriente. A veces la gente piensa por el hecho de que trabajamos en esto, deshaciendo brujerías, enfrentando brujos, y que la gente en los videos ve que conozco cómo trabajan los brujos, piensan que yo fui brujo en un pasado. Exactamente, sí, porque como Dios lo usa en la liberación, las personas piensan que ya uno viene de ahí, de que uno era brujo o hechicero. Eso es lo que muchas personas piensan, pero sí, usted nunca trabajó en esa área. No, nunca. Yo ni conocía ni sabía de esto de brujería, porque no solamente yo no fui brujo, sino que nunca estuve en el medio. Nunca visité brujos ni me gustaba estas cosas, era una cosa que yo ignoraba. Y uno ve en YouTube que ex satanista, que es brujo, y entonces comienzan a hablar de las cosas de Satanás y las cosas. Entonces la gente piensa que yo también soy un ex brujo o ex satanista o qué sé yo. No, yo nunca estuve en nada de estas cosas. Como te dije, el ministerio nuestro fue un ministerio capacitado 100% por el Señor, en donde todo lo que yo hablo en estos videos desde hace 11 años, todo lo que hablo son cosas que Dios me enseña, me enseña cómo debo orar para que la unción pueda tocar a las personas que están en Europa y las que están en Estados Unidos, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, en África, al mismo tiempo, cómo las personas son libres y cómo esas oraciones, aunque sean en diferido, aunque ya estén grabadas y las personas las escuchan y los demonios son confrontados y salen. Pero eso fue una técnica explicada por él mismo, cómo debía hacerla. Y entonces esa es la diferencia. Entonces la gente cuando ve que yo revelo cosas, porque esa es otra cosa, que él me explica. Mismo Dios lo orienta. Me explica por qué entró ese demonio, qué demonio es, quién lo envió,
de qué manera hicieron el trabajo de brujería. Entonces me explica tantas cosas porque si ustedes ven en nuestros videos, nunca han visto al pastor Pedro Carrillo preguntándole a los demonios cómo te llamas, quién te mandó. ¿Quién te mandó? No. ¿Por qué estás aquí? No. Usted no habla con los demonios. No hablo con los demonios. O sea, siempre que estoy orando a una persona, el don de sabiduría de Dios, el don de sabiduría donde Dios es el que explica y enseña, es el que me va diciendo las cosas que están pasando en la vida de la persona, cómo entró y cómo sacarlo, y quién es y quién lo mandó. Entonces eso impacta a veces que la persona dice, eso es imposible que sea Dios que se lo explique, eso debe ser que él fue brujo. No, pero gracias a Dios no pasé por nada de eso, ni practiqué nada de esas cosas. Amén. Gracias a Dios. Ya que usted tocó ese punto, usted para conocer el mundo espiritual no tuvo que pasar por nada de eso, de ser brujo. Pero usted conoce el mundo espiritual, según lo que usted acaba de decir. Porque ya Dios le ha dado las herramientas. ¿Qué opina usted de esas enseñanzas que se ven en YouTube, donde los ex brujos y satanistas enseñan más de la brujería, hablan más de la brujería que el mismo poder de Dios? ¿Qué usted opina sobre eso? Bueno, sinceramente no soy muy amante, ¿no? De escuchar ese tipo de testimonios o predicaciones, pero yo pienso que algo habrá, ¿no?, en el asunto que revelará cosas y que la gente pues será ilustrada en algunas cosas, pero como le digo, cada quien tiene su forma de trabajar, nosotros tenemos la nuestra, y creo que por la aceptación que ha tenido nuestro canal a nivel mundial, pues ha sido una manera acertada, y eso es lo que confirma de que todo lo que se enseña en el canal es de Dios. Amén. También algo que usted tocó, de que cuando se manifiesta un demonio a través de una persona, usted no le pregunta nombre, ni si tú andas con un grupo, si tú eres legión, ni nada. Hay muchas personas que le encantan establecer conversaciones. ¿Usted entiende que establecer conversación con un demonio le está dando más potestad al demonio? Que es mejor reprenderlo y ya. Bueno, mira, lo que pasa son varias cosas. Primero, pues bíblicamente Jesús le preguntó a un demonio, ¿no? Entabló una conversación con un demonio. ¿Cómo te llamas? Legión me llamo. O sea, bíblicamente no hay cómo tú decir, eso no se puede hacer, por lo que Cristo estableció un diálogo con un espíritu, primero. Sí. Segundo, mi forma de trabajar en el mundo espiritual lo hago por los dones que Dios me ha dado. O sea, como Dios me ha dado unas herramientas con las cuales yo no tengo necesidad de entablar conversación con ningún demonio, pues a mí se me facilita de saber quién es, quién lo mandó, cómo lo mandaron, para qué está ahí, qué piensa hacer con la persona. Estas cosas yo las puedo conseguir gracias a los dones que Dios, por su misericordia, me ha dado. Pero de pronto habrán pastores que también quieren ayudar a la gente, pero que no tienen las herramientas, no tienen los dones, y que ellos pueden alcanzar la información es preguntando. Entonces yo en esa parte no te digo nada, porque si aquel entablando una conversación liberó a una persona, la sanó, porque alcanzó a tener la información y deshacer el trabajo de brujería, pues a mí lo que me interesa es que la persona fue libre. Amén. Eso es lo que me interesa, y que fue a través de un siervo de Dios, a través de la unción del Espíritu Santo. Amén. Yo creo que cada quien, según lo que tenga, pues trabajará. Lo importante es que se haga el trabajo de liberar a la gente. ¿Cómo el pastor adquiere estas herramientas para Dios usarlo fuertemente en la liberación?
Bueno, la verdad es que yo desde niño, yo recuerdo que yo tenía como 5 años y yo veía los espíritus en mi casa. Ok. Y veía cómo se pasaban de la habitación a la sala. Una ocasión yo me quedé dormido en la sala, en un sofá, y yo estaba despierto y yo veía cómo los espíritus caminaban y se metían debajo de la mesa, otra vez salían y se paseaban, y yo pensaba que era una hermana mía y la llamé, pero no era ella estaba durmiendo. Entonces fue cuando a los 5 años yo me di cuenta que tenía esta cuestión de ver, de conocer el mundo espiritual. Después ya adulto me sorprendía de ver las cosas como los espíritus, cómo llegaban, le veía ya la forma, le veía colores, veía más nítido. Al principio veía simplemente sombras, pero ya después comencé a ver nítidamente. Lo otro es que yo no sabía cómo era ese don, el don de sabiduría, yo no sabía qué era el don de sabiduría ni cómo funcionaba. Y era que yo veía a una persona y el Señor me decía, tiene este espíritu, y el espíritu entró por esto, y el espíritu se llama esto, y la forma de sacarlo es así, así. O sea, una explicación de las cosas, pero que yo no sabría cómo explicártelo, cómo me llegaba esa información. Después me di cuenta cuando la persona me contaban los sueños, que Dios me explicaba el sueño. Okay. Entonces me decía, lo que ella soñó de esto es esto, y esto es esto, y por eso pasó esto, porque va a pasar esto y va a pasar esto. Entonces fue cuando yo investigando me di cuenta que ese don era de sabiduría para interpretar visiones, sueños y cosas que están veladas. Él comenzaba a explicármela. La otra cosa es que yo me convierto al Señor y yo tenía una pasión por ganar almas. Entonces yo llegaba a las casas y le predicaba a las familias y hacía lo que hoy se conoce como grupos familiares o células de oración. Sí, sí. Entonces yo hacía en las casas eso, pero yo no sabía que yo tenía don de nada, sino simplemente iba a predicar. Y yo estuve en una casa predicando y me puse a orar, no sé por qué fue, y estaba orando cuando de pronto una joven cae al piso y comienza a convulsionar, a retorcerse, y yo no estaba reprendiendo demonios, estaba simplemente orando y la persona cayó al piso. Y bueno, yo, según lo que yo escuchaba, de que reprendían en el nombre de Jesús, ataban y mandaban al abismo, yo reprendí. Sí, pero yo no tenía técnica, no tenía idea de cómo se sacaba, simplemente que veía y escuchaba y yo repetía lo mismo. Pero entonces en otra ocasión también que estuve en un hogar, me pasó lo mismo, que me puse a orar y comenzaban las personas a vomitar, comenzaban a expulsar espíritus. Y entonces me di cuenta que en mí funcionaba algo que yo no sabía que yo tenía. Sí. Entonces, como te digo, no es que yo adquirí estas cosas, sino que estas cosas fueron dadas 100% por Dios. O sea, esto fue un equipamiento directo. Sí. Una capacitación directa de parte de Dios. Y después fue una comisión específica cuando Él me dijo, entra a las redes y comienza a trabajar como yo te voy diciendo. Entonces, este ministerio, el canal y todo, eso fue dado por Dios. El mismo 100%, Dios. Sí. Usted se podría decir que en ese proceso de crecimiento, que hasta ahora Dios lo ha llevado, usted puede decir ciertamente y con seguridad que ha sido el mismo Dios que ha promovido este ministerio. 100%, sí. Porque usted sabe que también existen personas que empujan. Dicen, mira, pastor, vamos a empujarlo con esto, vamos a promoverlo aquí. ¿Usted entiende 100% que está seguro que fue el mismo Dios que promovió este? Sí, o sea, nuestro ministerio tiene una particularidad. O sea, nosotros llegamos a formar este canal de YouTube
formando 1 millón de guerreros, porque Dios fue el que nos dijo que lo hiciéramos. No teníamos las herramientas, como te dije, pero Él nos dijo que comenzáramos, y Él fue el que nos dio las técnicas de cómo hacer que la unción del Espíritu Santo se moviera a través de las redes. Amén. Que eso nunca se había visto. Siempre uno necesitaba de la campaña y de hacer de manera directa la administración, pero nunca se había visto que a través de las redes hubiera una liberación masiva como ocurrió con este ministerio al principio. Entonces, todo lo que se enseña y todo lo que se ha hecho fue incitado por el mismo Dios. Lo otro es que, por la gracia de Dios, nosotros hemos recorrido casi todo el mundo. Hemos tenido campañas de liberación y de milagros en todo el mundo. Wow. Y nunca nosotros nos hemos promocionado. O sea, a todas partes donde hemos llegado, es el mismo Dios quien toca y abre puertas. Amén. O sea, nadie puede decir, el pastor Pedro Carrillo se me ofreció para venir a mi iglesia. Nunca. En todas partes y en todos los países donde hemos ido, alguien ha sido tocado por Dios y ha hecho que nosotros viajemos a ese país y comencemos una administración en grande, de manera presencial, campañas y estas cosas. Entonces, nos hemos dado cuenta que el canal fue Dios. hecho por Él. Las enseñanzas son dirigidas por Él. Sí. Y todos los viajes que hacemos, Él es el que toca y abre puertas. Amén. ¿Cuántas veces usted ha venido aquí a Dominicana? Primera vez que llegamos aquí a ¿Primera República. vez? Primera vez. Wow, yo pensé que... pero hay que darle crédito a la pastora Rocandela y su esposo, que Sí, fueron sí. instrumentos para que estén aquí por primera vez. Fíjate, yo quería venir acá, pero como la política nuestra es no ofrecernos, nosotros queremos venir acá. Me gusta eso. Entonces, Me gusta, de verdad que sí. me llama Cintia, la mejor cantante que tiene República Dominicana. Entonces me llama Cintia y me dice, mi pastora Ruth va a ir para Barranquilla. A ver si usted me le abre puerta por allá. Y no, claro que sí. Entonces yo llevé a la pastora Ruth a mi iglesia un domingo a predicar. Y la tuvimos allá y nos gozamos como 4 días con ella, nos gozamos por allá. Wow. Y bueno, así quedó la cosa. Gracias, pastor, tan. Y de pronto me llama la pastora Roy y me dice, pastor, viene para República Dominicana septiembre 29 y 30. O sea, me llama así de una manera, así de improviso. Sí. He sentido de parte de Dios traerlo para acá y bueno, ella y su esposo Román pues organizaron las cosas y hoy estamos acá gracias a todo lo que ellos han sentido y lo que han tenido en su corazón hacer. Amén. Con 2 días de pura liberación. De pura guerra. Sí, wow. No me lo voy a perder, yo voy a estar por allá. Claro. Pastor, para ir finalizando, yo tengo una pregunta que según lo que las veces que usted ha viajado, porque pensé que usted ya hubiera viajado varias veces a Dominicana, pero la voy a cambiar. De los países que usted ha tenido la oportunidad de administrar liberación, ¿dónde usted entiende que hay más necesidad de Dios? El lugar que yo me sentí como te dijera, como impotente, fue en México. ¿México? México. ¿Por qué? Me sentí impotente. O sea, yo he recorrido a México de punta a punta. He estado en México muchas veces ministrando desde el sur, centro y norte de México. Pero en las campañas que hemos estado, yo quedo impotente de ver la cantidad de ataduras y ataques que tienen las personas y la manifestación de los espíritus, sobre todo el de la muerte, que fue donde yo conocí ese espíritu y aprendí a enfrentarlo y a derrotarlo, fue allá en México. Entonces el ver la cantidad de gente sufriendo
enferma, gente muriendo, vi gente que se estaba secando en vida. Wow. Imagínate esto, o sea, en México tuve la oportunidad de ver personas con, o sea, los dedos muertos, nada más los huesos quemados, y la persona solamente ve cómo se le va secando, 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 secando y quedando en el mero hueso. Y uno se queda así como que, o sea, lo que yo he visto, la maldad de los brujos, Sí. eso lo que ha hecho es que me ha impulsado más para seguir trabajando para el Señor. Pero el país que más me impactó ha sido México. México. Sí. Una pregunta, ¿usted ha recibido amenazas ya de brujos directamente? Que se le han tirado a la iglesia o actividades que usted ha realizado. ¿Le ha pasado por eso? Bueno, hemos tenido oposición, pero no sé si las personas eran brujos o no. Pero sí siempre hemos encontrado oposición de personas que se atraviesan para que un evento no se haga, o de pronto en la iglesia o en una campaña, que se presentan a veces a formar problemas y esto, pero no sabemos si eran brujos o no. Sí. Los ataques que hemos sentido son ataques en el área espiritual, que Dios nos muestra que hay un brujo en tal país y en tal ciudad que está haciendo esto y esto en contra de que el ministerio no avance o algo así. Pero físicamente, de manera personal, no hemos tenido la identificación de que sea un brujo el que haya llegado a atacar o a destruir alguna actividad de la contra que hemos hecho. Ok. Wow. Para finalizar, una pregunta bien importante aquí. Y es la siguiente. ¿Qué opina usted de los diferentes dogmas doctrinales o de las diferentes doctrinas que hoy en día se están viviendo en el Evangelio? Me explico. Hay doctrinas que le tienen por nombre como liberales, mundanos, sana doctrina, entre otros nombres. ¿Qué usted opina sobre estas doctrinas que hoy en día se han levantado? Bueno, yo lo que pienso, a manera muy personal, yo lo que pienso es que el Evangelio, como todo, es algo que nace, crece, madura, evoluciona. Entonces, creo que no son tantos como variedad de doctrinas, sino etapas. Sí. Etapas, porque yo he visto que hay personas que en sus comienzos son de pronto lo que llaman legalistas, sí. Son religiosos. Exacto, sí, a sus comienzos. Entonces, como hay tanta gente que está en esa etapa, pues parece que fuera como una secta aparte. Pero esas mismas personas, perdón, Sí. esas mismas personas las podemos ver un tiempo más adelante, la vemos un poquito más equilibrada, más tranquilas, ya no tan, digamos, tan cerrada. Sí, y ven el Evangelio de una manera ya diferente porque han evolucionado, entonces entran en esa etapa y en ese grupo de personas que están en esa etapa. Y hay otros que ya han avanzado tanto en esto que ya tienen la paciencia, la tranquilidad y soportan al débil. Entonces yo pienso que no son tanto como corrientes o diferentes clases de doctrinas, sino etapas. Amén. Que se viven en el mismo Evangelio. Inclusive los países también pasan por esa misma etapa. O sea, el Evangelio, por ejemplo, yo soy de Colombia y nosotros los de Colombia recibimos el Evangelio de Puerto Rico. Sí. O sea, Puerto Rico fue usado por Dios para sembrar el Evangelio en Colombia. Sí. Me recuerdo el tiempo de Jorge Rasky, de el que murió, Gigi Ávila,
Y toda esa gente viajaba mucho a Colombia a hacer campaña y nosotros recibimos el Evangelio, fue de ellos. Pero en el tiempo en que ellos fueron allá, ellos estaban en una etapa de esa fiebre legalismo, de santidad, de esa bien fuerte. Bien recta. Exacto, entonces llegaron allá llevando ese evangelio como Sí. ellos lo tenían en ese tiempo, Sí. en donde no permitían que uno viera televisión, que no se podía Ese era usar. el cajón del diablo de que la televisión. Sí. Entonces el mismo país, Puerto Rico, en esos años 80, tenía ese evangelio así. Y hoy, ese mismo país que decía que no vieran televisión, hoy tienen canales. Exactamente. Hoy se ven por YouTube. Ujú. Hoy... Usan Instagram, Facebook. Sí, entonces pienso yo que era una etapa, no que era un evangelio errado, sino que era una etapa. Nosotros cuando recibimos el evangelio de ellos, pues vivíamos el evangelio así, como ellos lo enseñaron. Sí. Hoy el evangelio en Colombia es diferente, ya es maduro, ya es más tranquilo, ya es más comprensible de las personas recién convertidas, pero antes destruimos mucha gente por causa de ese legalismo, mandamos mucha gente al infierno, condenamos a mucha gente, no teníamos la paciencia. Así mismo es. Entonces hasta los países, fíjate que van por etapas. Entonces yo pienso, ¿no? A mi manera de ver las cosas, de analizar el proceso del evangelio en la vida de una persona y en un país, creo que no son doctrinas, sino procesos. Procesos. Bien. ¿Conoce usted a Ezequiel Molina, pastor de aquí de República Dominicana? Bueno, muy poco conozco acá, son muy poquitos lo que conozco. Mencióneme dos por lo menos que usted conozca que son. Bueno, Aparte de yo. la pastora Ru. No voy a mencionar, ¿verdad? No, pues los más conocidos, ¿no? Sí. En Colombia, Ujú. como la pastora Yesenia, Yesenia, el ok. pastor Michael Michael Carpiadosa. Carpiadosa, que son pastores conocidos y algunos cantantes que también suenan allá, pero no estoy muy empapado internamente Ok. de los pastores de acá. Amén. Pastor, gracias por la oportunidad. Me gustaría que cerremos usted dándole una palabra a las personas que ven nuestro contenido, mayormente los jóvenes, que son los que más interactúan con nuestro contenido. Este primeramente te felicito a ti Gracias. y a tus pastores y a todos los que te han impulsado para realizar este canal. Gracias. Y te animo que sigas adelante, así Amén. como yo comencé de cero. Amén. Amén, claro. Que sí. sigas adelante Claro que sí. con la visión que Dios te ha dado. Amén. Y a todos ustedes, pues gracias por estar ahí, a pesar de que hay tantos canales ahora mismo en vivo y están viendo el de nosotros. Pues gracias por escogernos, por preferirnos. Quiero que me le den su apoyo aquí a Argenis, que se suscriban. Gracias, amén. Yo sé que hay mucha gente de 1 millón de guerreros que están viendo, y suscríbanse para que apoyemos aquí a nuestro amado hermano Argenis y a todo su personal y su equipo. Y a ustedes pues les digo que necesitamos mucho del Señor, que no se queden allí esperando que el enemigo acabe con ustedes, que se metan en guerra, que peleen la batalla, que se enfrenten al enemigo, que dejen el miedo, y verán ustedes que las cosas van a ser diferentes. Amén. Pastor, muchas gracias de verdad. Esto es más que un privilegio para mí y bendiciones para la familia. Gracias.